Bien, gracias por hacerme acordar. Ahora, en el caso de poder tener un diseño, ¿sí? Esto habla de que tenemos siempre dos formas distintas, ¿sí? Podemos solamente observar qué es lo que está pasando o podemos intervenir. Entonces ahí vamos a ver que, y en eso sí coincido con Sampieri, ¿sí? En el cual uno puede solamente observar la situación, y ahí vamos a ver que hay distintos niveles, uno puede describir, uno puede analizar, etcétera, ¿sí? O bien uno se tiene que meter dentro de justamente de esta población e intervenir. En la intervención vamos a hablar de los diseños experimentales. En cambio, cuando hablamos solamente de tomar la información, registrar la información y poder diseñar un protocolo que me sirva para poder corroborar las hipótesis que surgen a través de justamente el marco teórico y hacerme una pregunta cuando esa problemática llega a mis manos, es tratar de solamente observar y diseñar algo que me sirva para corroborar esas hipótesis, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste el diseño de la investigación? ¿Sí? Uno debe de, como siempre estamos hablando de la investigación de tipo cuantitativa, ustedes recuerden que cuando hablamos de tipo de diseño cualitativo, generalmente no hay pasos en sí, ¿sí? Sino que hay ciertos pormenores que se deben de cumplir, pero que al fin y al cabo no es estructurado, no hay una planificación, sino que a medida que yo voy teniendo las entrevistas y voy sacando conclusiones, voy tratando de formular las hipótesis y luego poder, sí, al fin y al cabo, poder obtener conclusiones y poder establecer ciertos patrones que puedan venir de esa población, ¿sí? O de esa muestra. Ahora, normalmente, como les dije recién, lo que tenemos que hacer es que esta planificación nos lleve a poder lograr justamente los objetivos del estudio. Ustedes recuerden que el objetivo era una aseveración, si vieron el videíto que les dejé de hipótesis objetivos, cuando uno habla de objetivos, habla de una acción, es decir, poder llevar a cabo esto que es justamente lo que me surgió como una idea y que son las preguntas que me debo hacer en relación a lo que está pasando en esa población. Además, el diseño que tenga que voy a elegir, que en realidad vamos a ver después que los diseños a veces en ciertos autores, y yo por ejemplo cuando estuve leyendo el Sampieri vi que en la parte de diseño experimental sí lo clasifica en distintos estamentos, pero uno puede, digamos, si bien tomar solamente el diseño experimental y después ver cuál es, dependiendo de la situación, cuál es el rótulo que le va a caratular a ese tipo de diseño, ¿sí? Pero esto tiene mucho que ver justamente con esto que está ahí abajo, que es la calidad de la investigación, ¿sí? Para que justamente la investigación tenga un criterio de calidad que pueda ser comunicado, y que ustedes recuerden que generalmente cuando uno escribe un paper, estos papers llegan a revistas, y en estas revistas hay estas pruebas de galera, o generalmente jurados, que lo que hacen es evaluar la información que ustedes brindan, poder cotejarla con la información que ustedes plantean de base, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de estudios que no sean exploratorios. Ustedes recuerden que los estudios exploratorios puede pasar de que no haya un antecedente, ¿sí? Puede pasar, o que, dependiendo del antecedente que tengan, sí sea algo novedoso en ese campo. Pero siempre la calidad va unida a justamente poder justificar, y esto creo que en el taller pasado sí se vio bien el tema de la justificación en cuanto a la investigación y en cuanto a la calidad de lo que ustedes están referenciando como la aseveración de las hipótesis, ¿sí? Si cuando uno habla de hipótesis, recuerden que estamos hablando de, ¿sí?, afirmaciones que hacen de que el objetivo, que era algo, que era una acción, ¿sí?, sea verdadero, ¿sí? Y además, normalmente vamos a ver que en los diseños de investigación cualitativa siempre tenemos un
una parte que es el estudio estadístico, ¿sí? Estudio estadístico que puede hablar de variables que son nominales, que pueden ser tratadas de una manera, o variables que son de tipo cuantitativo, que pueden ser discreta o continua, que obviamente van a ser tratadas de otra, ¿sí? Ahora, en esto tenemos que tener en cuenta que siempre cuando trabajamos con poblaciones, siempre que trabajamos con poblaciones, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando uno habla, por ejemplo, de estamentos como la enfermedad y la salud, ¿sí? Siempre hablamos de variables que son dicotómicas, en donde yo puedo decir si el individuo está sano o está enfermo. ¿Mm? Y de ahí buscar la causa por la cual se enfermó. ¿Mm? Para eso vamos a ver que a veces uno tiene que tener un grupo control, en el cual justamente el grupo control va a estar expuesto a la misma situación, pero es el que no se enfermó. Y esto hace de que generalmente cuando uno toma una muestra, ¿sí? Y vamos a ver si en los diseños experimentales eso es fundamental, ¿sí? En los experimentos puros, esa muestra no sea sesgada, es decir, que la toma, ¿sí?, de la decisión de incluir a un individuo dentro de la muestra tiene que ser aleatoria, ¿sí? Es decir, que todos tienen que tener la misma probabilidad de participar dentro de esta fase experimental. Ahora, esto que estaba en el Sampieri antes, yo el otro día estuve buscando y después no lo encontré, no sé si se me pasó entre tantas cosas que leí, pero bueno, no importa. Pero los quiero llevar un poquito a uno de los criterios que a veces se enmarcan en relación a de dónde surgen estas estrategias, ¿sí? Cuando hablamos de estrategias a través de los diseños epidemiológicos, el cual les digo que generalmente en salud van a trabajar los que después se dediquen al plano de la salud, ya sean bioquímicos o químicos, ¿sí? Porque prácticamente los químicos pueden trabajar en impacto ambiental y también van a trabajar en el campo de la salud, ¿no? Vamos a ver que estos diseños de tipo de epidemiológicos surgen a través de la ciencia de la salud, ¿sí? Cuando hablamos de diseños experimentales, surgen a través de las ciencias naturales, fundamentalmente la biología, con muchos de los diseños que se hicieron a través de, por ejemplo, pruebas in vitro o in vivo en animales. Cuando hablamos de los diseños comunitarios o ecológicos, surgen a través de las ciencias sociales, ¿sí? Y cuando hablamos de validación de instrumentos o constructos, ¿sí?, algo que se quiere de alguna manera determinar cuando es totalmente subjetivo y se quieren probar estas hipótesis para que de alguna manera puedan ser fehacientes, surgen de las ciencias del comportamiento, como por ejemplo la psicología o las ciencias de la conducta, ¿sí? Esto, por ejemplo, surge a través de todo el análisis freudiano. Bien. Otro tipo de clasificación tiene que ver, por ejemplo, cómo. Si uno habla del propósito del estudio, lo que dije al principio, ¿sí? Cuando uno habla de estudios de tipo experimental o estudios de tipo observacional. Que acá vamos a ver que en el medio vamos a tener la diferencia si hay manipulación o no de la muestra, del individuo o de la comunidad. Cuando hablamos de, por ejemplo, cronología, lo que pasa en el tiempo, entonces ahí vamos a hablar de prospectivos o retrospectivos, ¿sí? Prospectivos, si el análisis lo voy a hacer hacia adelante, es decir, si yo parto de una hipótesis en la cual voy a ver hacia adelante qué es lo que pasa con esa comunidad, ¿sí? Si de alguna manera esto hace de que esa comunidad, por ejemplo, cambie a través del tiempo, o al revés, si a través de lo que sé históricamente hoy, por ejemplo, historias clínicas, puedo buscar hacia atrás, ¿sí?, algo de que hizo de que esa población hoy tuviera esta característica, ¿sí? Y cuando hablamos del número de mediciones, hablamos, y esto quiero ser muy claro, por favor, hablamos de longitudinales cuando al menos hay más de una medición, o sea, al menos dos, ¿sí? Es decir, yo puedo tomar antes y después. Un ejemplo, cuando uno hace los cursos de ingreso en la facultad, y cuando los cursos de ingreso tienen un impacto que quiere ser provechoso para que en las materias de primer año, ¿sí?, los alumnos puedan sortear mejor las dificultades en relación a los conceptos que necesitamos para que puedan arribar
a no fracasar en los exámenes, por ejemplo. Supongamos que yo en un ingreso puedo poner matemática o lógica como una asignatura que tiene que ser propia del ingreso, justamente para después, en las materias del primer año, matemática, física, por ejemplo, en economía, etcétera, en psicología, la parte de análisis lógico, yo necesito que el alumno tenga ya una base con la cual después crecer. Entonces uno puede hacer una prueba diagnóstica en el momento en el que el alumno entró al establecimiento, primer día del curso de ingreso, ¿sí? Se hace una prueba diagnóstica. Y después de la capacitación, es decir, después de que se terminó, que se llegó, por ejemplo, al 80% del curso de ingreso, se puede hacer la misma encuesta, ¿sí? La misma prueba, pero post-capacitación. Entonces uno puede ver ahí y analizar diferencias, ¿sí? Si el curso de ingreso, por ejemplo, llega al estudiante, si hace falta articular alguno de los pormenores porque vemos que es en común, independientemente de las preguntas que se hagan, uno puede hacer ciertos análisis dentro de esa encuesta, dentro de ese examen, para justamente validar y poder ver si en realidad hay problemas desde el punto de vista del ingreso docente o hay problemas que ya subsisten de base de lo que traen en la secundaria. ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, al menos tengo que tener dos mediciones, antes y después. O los que son transversales, donde solamente, por más que, y esto, ojo, tenga mucho cuidado, porque uno a veces cuando lee los resúmenes, dice, se hizo un estudio, por ejemplo, desde los años 2018 al 2020. Uno dice, tardaron 2 años, pero se hizo una sola medición. Si se hace una sola medición, una encuesta, una entrevista, una medición, por ejemplo, de la presión arterial, de la glucemia, una medición, por ejemplo, de cuál es el efecto que pasa cuando los alumnos, por ejemplo, dan la última materia. Entonces, si es una sola medición, es transversal, es una foto. Por más que se haga en 2 años, no importa. Ahora, si hago más de una medición, que a veces en los estudios, por ejemplo, clínicos, ¿sí? Es muy común hacer 2, ¿sí? Antes y post tratamiento, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, como clínico hago un ensayo clínico en el cual al paciente le doy una medicación, ¿sí? Bajo consentimiento, para poder, por ejemplo, paliar la sintomatología del dolor, por ejemplo, los médicos del dolor, ¿sí? Entonces hago digamos, el análisis antes y después, ¿sí? De la medicación y veo cómo evalúa, ¿sí? Cómo mejora el dolor después de la aplicación, por ejemplo, de morfina. Entonces, uno lo que hace es acá tener 2 mediciones, antes y después, no es una sola foto. No es que yo tomé al paciente, estar sin la medicación y yo ahora le evalúo el dolor, ahí sería transversal, porque hago una sola medición. Pero si al menos hago 2, es longitudinal. Y en las longitudinales vamos a ver que se van a mezclar si son para adelante o hacia atrás. Sí, preguntas. O sea, ¿sería una medición de la misma variable o una medición en todo el trabajo? Una medición de la misma variable. Vos podés medir más de una Ah, variable, vamos a ver. Pero si yo, por ejemplo, claro. evalúo el dolor, ¿sí? Suponete que yo tengo pacientes con túnel carpiano. ¿Saben lo que es el túnel carpiano, no? Cuando uno, por ejemplo, tiene esas enfermedades que son de tipo laborales, en donde ¿sí? el empleado, por el uso de alguna manera, ¿sí? Que a veces puede ser sin protección, etcétera, de las manos, sufre en las manos este síndrome que termina a veces con la pérdida de la función, ¿sí? Entonces, si yo evalúo, por ejemplo, el dolor del túnel carpiano, pero yo lo evalúo directamente en el momento de ciertos trabajadores, estoy midiendo la variable una sola vez. Ahora, si yo estoy evaluando, por ejemplo, en esa población, en esa muestra, yo estoy evaluando cómo mejora el túnel carpiano a través de, por ejemplo, una intervención que puede ser darle, por ejemplo, la posibilidad de utilizar, ¿sí? Ciertos, por ejemplo, hay unos, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero en traumatología generalmente se ponen unas cintas, tiene un nombre, ahora no me puedo acordar, en el cual lo que se hace es como un Sintex que se coloca, por ejemplo, en la mano, en toda esta parte, y lo que hace es evitar justamente el mal uso,
¿sí? Limita la función, pero esta forma hace de que uno, por ejemplo, que como cuando se coloca una férula, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo luxado este dedo, me coloco una férula, la férula me la van a colocar ¿para qué? Pero justamente para que no haga esto, ¿sí? Para que no haga un movimiento, un yeso. Entonces, si yo lo hago, lo veo antes y después, si hay mejoría, ¿sí? Si yo le coloqué un yeso o le coloqué una férula a distintos pacientes, y veo antes y después la mejoría, o veo, por ejemplo, la mejoría después de la rehabilitación, estoy haciendo 2 mediciones, entonces longitudinal, ¿de acuerdo? Sí, sí. Niveles de investigación, sí, pregunta, No, no, era eso que ahora entendí. ¿está? Gracias. Bien. Sí. Cuando uno habla de niveles de investigación, ojo, no quiere decir que esta pirámide que yo les muestro ahí, que lo encontré en un manual de investigación, que habla de que uno, no es que esté uno superior al otro, sino que a veces cuando uno habla de esto, ¿sí? Tiene que decir, por ejemplo, cuando son análisis descriptivos, generalmente son univariados, porque uno generalmente trata con una sola variable. Cuando son relacionales, como ya vimos en las clases espaciales, son bivariados. ¿Por qué? Porque al menos uno conviene trabajar con 2 variables y relacionarlas entre sí y ver la fuerza de asociación. Cuando son explicativos, ¿sí? Y acá es muy importante, y esto lo dije en la clase pasada, uno habla de causalidad. Por eso vamos a hablar de causa-efecto, de ahora en más. Cuando son predictivos, lo que tratan es, por ejemplo, en clínica, en medicina preventiva, en atención primaria de la salud, se habla mucho de esto, del modelo predictivo. Poder llegar antes de que la enfermedad se lleve a cabo. Por ejemplo, estamos viendo hoy y con esta pandemia, por ejemplo, el uso de medidas a través de, por ejemplo, utilizar alcohol en gel, utilizar algunos derivados, por ejemplo, como la lavandina para las superficies, etcétera. Son modelos predictivos. Entonces uno dice, si yo aplico esto, evidentemente estoy tratando de que el virus, ¿sí?, no tenga una facilidad de poder permanecer en la superficie y de la cual yo al tocarlo, ¿sí?, me lo pueda llevar al sistema, por ejemplo, a la boca o a las conjuntivas, ¿está? Y aplicativo cuando se habla de mejorar, es decir, cuando uno, por ejemplo, interviene en la población a través de ciertas condiciones para poder mejorar, por ejemplo, la salud o mejorar las condiciones del medio ambiente. En esto, vamos a ver que yo me voy a parar ahora en el explicativo, porque justamente en este tipo de análisis es muy importante. Podemos tratar, ¿sí?, a cierto modo, de ver lo experimental de lo observacional, lo que dije al principio. Entonces, cuando uno habla de que el investigador hace intervención sobre la población, hablamos que dentro del explicativo lo podemos dividir en 2, porque el explicativo se puede dividir en los que hay intervención o en los que no hay intervención. Es decir, los que el investigador manipula la muestra de alguna manera o no, como dije hoy, cuando solamente trata de verificar qué ocurre en esa población, en esa muestra, a través de un estudio solamente observacional, que bien puede ser o relacional o descriptivo, ¿sí? Por eso quiero que vean acá que cuando uno habla de un diseño experimental, ¿sí?, generalmente vamos a ver que los que son puros, hablamos de que hay una intervención en la cual se manipula la muestra. Entonces, ¿qué es un experimento? ¿Sí? A ver, los que han soslayado materias de laboratorio han visto que generalmente en el laboratorio trabajamos siempre con experimentos. Por ejemplo, si yo quiero verificar cuál es el calor específico, por ejemplo, de un metal, ¿qué hago? A ver, así no hablo yo solo. ¿Cómo hago para determinar el calor específico de un metal? ¿Qué haría? A ver ustedes. Volvamos a química de primero. En un calorímetro. Utilizaría un calorímetro. ¿Y qué haría con el metal? Vamos, no tengan miedo, no muerdo. ¿Qué harían con ese metal?
Y registraría una variación de temperatura en el calorímetro y eso lo relacionaría con la capacidad calorífica o el calor específico Bien, bien, del perfecto. metal. ¿Sí? Pero ¿qué hacen con el metal primero? Porque ustedes al calorímetro le van a poner agua. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Va. un termómetro. Van a poner un termómetro, se van a tener un dispositivo en el cual la metodología Ujú. hace de que ustedes ya saben que, ¿por qué utilizan un calorímetro? Es decir, acá volvemos al marco teórico, ¿está claro? ¿Por qué utilizo un calorímetro? Y porque ahí estoy pensando de que justamente el sistema prácticamente idealmente es adiabático o aislado, en donde no hay pérdidas de energía y de materia con el entorno, ¿está claro esto? Entonces ya son principios fundamentales que tengo que marcar a través de la fase experimental, condiciones que tengo que poner, ¿sí? Pero ¿qué hacen con el metal? Vamos. Lo van a tomar con una Me pinza. ocurre que se lo pesa, pero no estoy segura. La masa es importante, sí, pero para después registrar, justamente cuando uno escribe la fórmula masa por calor específico por delta T, ahí está lo que ¿Se yo lo querés puede que... pulir? No, ¿Tampoco? el agua va a estar a 25 grados, ¿y el metal a cuánto tiene que estar? Se lo calienta. Ah, o sea, ¿qué van a hacer? Van a manipular la variable. ¿Está claro? ¿Por qué lo van a manipular? Ah, Porque lo van bien. a calentar, no lo van a tomar tal cual está. ¿Se entiende eso? Si yo tomo el metal a temperatura ambiente y el agua está a temperatura ambiente y sumerjo uno dentro del otro, seguramente no voy a tener diferencia de temperaturas. No, no hay gradiente. ¿Se entiende esto? Ahora, si yo el metal lo pongo, por Sí, ejemplo, lo sí. llevo a un vaso, ¿sí? A un baño María de 100 grados centígrados, lo pongo adentro del baño María, ¿sí? Y adentro de un tubo, adentro del baño María. Entonces registro la temperatura y veo que más o menos está a 100. Entonces, rápidamente lo pongo adentro del calorímetro, lo tapo, qué sé yo, las condiciones que generalmente son ideales, y uno registra después la diferencia de temperatura, ahí puedo ver por la diferencia de temperatura y al igualar diagonalmente las dos ecuaciones, puedo ver que hay una diferencia entre la temperatura inicial y final de los dos materiales. Porque el agua va a estar a 25, pero después va a elevarse a 30, por ejemplo, y el metal que estaba a 100 va a quedar a 30. Van a quedar los dos a la misma temperatura. ¿Se entendió esto? Entonces acá es muy importante esto, que yo lo que estoy haciendo es manipular algo. ¿Qué estoy manipulando? La temperatura, porque es lo único que puedo manipular, porque la masa no la puedo manipular, ya está, ya la tengo como la condición inicial. El calor específico del agua ya está, lo único que voy a manipular como variable acá es el calor específico del metal, que es lo que quiero saber. Entonces, sobre un efecto, ¿cuál es el efecto que hice? Calentarlo, ¿sí? A través de justamente, perdón, una causa que es calentarlo, el efecto va a ser que va a haber una diferencia de temperatura dentro del calorímetro. ¿Sí? Entonces es muy importante acá, y está ahí marcado, manipular de manera intencional una o más variables. ¿Se entendió? Cuando hablo de experimentos puros generalmente, entonces ahí tengo que ver si estoy al margen, si no hago nada, si no manipulo las variables, es observacional, y si no, es experimental. Y dentro de esto es muy importante en el experimentar tener lo que llamamos un control interno y un control externo. Ahora vamos a ver cuáles son los dos, ¿sí? Generalmente el control interno va a depender de justamente poder medir esa variable en sí, in situ, y el control externo es tener, por ejemplo, si un metal, en este caso, que sea de esa índole y en el cual, o un testigo, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, en bioquímica habla de, ¿por qué yo tengo que usar un testigo? Porque tengo que usar un patrón para determinar la concentración de glucosa, por ejemplo, o tengo que usar, por ejemplo, para los que son químicos, ¿sí? Para hacer, qué sé yo, no sé, una espectrometría de masas, tengo que usar un estándar en el cual yo sé cuál es, por ejemplo, para ese tipo de elemento, cuál va a ser el pico característico, ¿tá? Entonces, ahí voy a tener que tener un estándar. Entonces, eso es un control externo. Eso es lo que me sirve a mí para poder validar la metodología y poder afirmar las hipótesis. ¿Hasta acá se entendió? Es muy importante que hasta acá quede claro, ¿eh? Sí, perfecto. ¿Sí? Por eso hablamos de causa-efecto.
Así está, por ejemplo, la mayoría de los libros están en Sampieri. Cuando hablamos de, generalmente, la causa es sobre el efecto. Y fíjense que ustedes, cuando hacen analítica, cuando hacen espectrofotometría, cuando determinan una curva de calibración, siempre sí lo que hacen es la causa, la concentración del estándar, el efecto, la absorbancia. Entonces ahí miden la relación que hay entre la variable de tipo independiente y la variable dependiente. ¿Estamos? Entonces, acá generalmente, cuando hablamos de experimentación, vamos a hablar que siempre hay una variable que es dependiente de la manipulación. Porque si no, si yo no obtengo diferencias, evidentemente, no es justamente el efecto para que se cause, ¿sí?, ese tipo de fenómenos que es lo que estoy buscando. Entonces, diseño experimental. Entonces, primero, el investigador que tiene el manejo de la variable independiente. Por ejemplo, como dije recién, la concentración de la sustancia. Yo veo cuánto voy a poner de glucosa, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 4, 0,5, 1, 2, 3, cuánto voy a usar de, por ejemplo, por ejemplo, de un elemento, litio, cuál es la concentración de litio que voy a usar para lo que es fotometría de llama. Entonces, yo manejo, el experimentador maneja la variable independiente, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de clínica, ¿sí?, lo que se ha logrado en estos últimos años, en la farmacología, si uno quiere, por ejemplo, poder ver en el paciente cuál es la mejoría, entonces, cuál es la variable independiente y la cantidad de fármaco que le estoy administrando. Miren una cosa, es muy común, creo que lo dije en la clase pasada, no sé si acá, cuando hablamos de pacientes diabéticos, es muy común que en los diabéticos gerontes o en la diabetes de tipo 2, ¿sí?, en algún momento, ¿sí?, cuando los fármacos antileucemiantes no hacen efecto, se los cambie a insulina. Se haga el switch de darles antileucemiantes orales para pasarlos a insulina. Y acá es bastante complejo, es muy complejo poder gestionar justamente la dosis, ¿sí? Y generalmente el endocrinólogo, el diabetólogo, lo que hace es empezar con dosis bajas, obviamente, y luego ir aumentando las dosis hasta que encuentre una respuesta en la cual la glucemia en el día se mantiene en valores constantes. Entonces, ¿cuál es la variable de tipo independiente? Y la independiente es la cantidad de insulina que le voy administrando al paciente, ¿sí? ¿Cuál es la variable dependiente? Y la glucemia en sangre, que es lo que puedo medir. Entonces, muy importante, para poder hacer esto, tengo que poder medir la variable. Eso es importantísimo, porque si no puedo medir la variable, ¿sí?, no puedo hacer un estudio experimental. ¿Está? Entonces, siempre es importante, cuando uno tiene una variable y que esa variable responde a, por ejemplo, esto que estamos hablando, causa-efecto, que la variable se pueda medir, que sea fácil de medir además. Miren, hace unos años a mí me propusieron en la facultad hacer un estudio con deportistas para medir los niveles de endorfinas. ¿Sí? ¿Las han escuchado las endorfinas? ¿Sí? Dígame si sí o no. Que se producen Sí. generalmente en respuesta a ciertos efectos como, por ejemplo, ¿sí?, la euforia, los niveles, por ejemplo, cuando uno hace un deporte, cuando uno tiene logros. Entonces generalmente cuando uno tiene mucha adrenalina, ¿sí?, estas pequeñas moléculas comienzan a aparecer en sangre, ¿sí? Y hay una relación que se sabe que es directa entre el nivel de satisfacción y la cantidad de endorfinas. Lo que pasa es que es muy complicado medir las endorfinas. Primero porque tienen una vida media muy corta, y segundo, porque una vez uno que tiene la muestra, uno tiene que de alguna manera mantenerla en algunas condiciones para después poder medirla. Con lo cual, el estudio no se pudo llevar a cabo porque era generalmente sí, muy complicado poder medirlo en esa situación, ¿sí? Por eso uno tiene que tener en cuenta esto, los límites que tiene el investigador en relación a poder medir la variable, ¿sí? Por eso ahí les puse, por ejemplo, que en el laboratorio uno puede realizar pruebas con la presencia o ausencia de la variable independiente. Por ejemplo, en ensayos clínicos, ¿sí?, uno puede trabajar con grupos ahora me voy a meter más en esto, en lo que es el ensayo clínico, el ensayo comunitario o el de campo, que son diferentes, ¿sí?
pero uno generalmente puede administrar esto y poder ver qué es lo que pasa a través de poder medir la variable dependiente, ¿sí? Y generalmente esto se hace cuando uno puede hacerlo o en humanos o en animales. Y recuerden, ya lo han visto en la parte de bioética, que tanto en humanos como en animales hay protocolos para poder de alguna manera, ¿sí?, verificar la ética de la fase experimental, ¿sí? Cuestiones que antes de, por ejemplo, todos estos pormenores de la bioética y la bioecología, etcétera, si no eran tenidos en cuenta, se hacían experimentos en animales y también se hicieron en humanos, pero que hoy en día recuerden que es un pormenor no, digamos, que es muy importante, que no es algo banal, que sí se tiene que tener en cuenta. Esta filmina, ayer me llevó un tiempito hacerla, pero me gustó como para poder disertarlo. Cuando uno tiene una población, sea cual fuere, ya vamos a ver la clase que viene de lo que es la toma de la muestra y generalmente cómo poder tomar de la muestra y poder generar esto de generalmente el grupo de estudio y el grupo control, ¿sí? No me quiero adelantar. Pero cuando uno tiene una población, vamos a partir de la filmina, ¿sí? Empiecen a leer conmigo por el grupo de estudio, ¿sí? Uno puede tomar individuos de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir de forma aleatoria? Lo repito, que todos los individuos tengan la misma probabilidad de participar. Eso es aleatorio. Si no, está sesgado, no es aleatorio. Si yo tomo un grupo definido y digo a este lo incluyo y a este no, no es aleatorio. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bien. Ahora, se hace una manipulación sobre esta muestra. Si desde antes y después hay un proceso de manipulación, como dijimos recién. Por ejemplo, vamos a hablar de plantas, ¿sí? En plantas yo lo que hago es agregar un fertilizante. Entonces, a este grupo de plantas le agrego un fertilizante, ¿sí? Y veo qué pasa después, ¿de acuerdo? Y evalúo la diferencia. A eso lo voy a llamar control interno, porque lo estoy haciendo sobre un mismo grupo, ¿lo ven? Pero si además tengo la suerte de poder tomar un grupo control, y esto me refiero porque a veces no se puede hacer, ¿sí?, por una cuestión ética, ¿sí?, y a ese grupo control, ¿sí?, no hacerle la manipulación. Por ejemplo, darle un placebo. ¿Qué es un placebo? Si yo, por ejemplo, estoy probando un fármaco, ¿sí?, contra la artritis reumatoidea, y yo tomo un grupo, ¿sí?, de personas, y dentro del grupo, en forma aleatoria, a unos les doy la droga y a otros les doy el placebo, pero el investigador no sabe, ni el individuo sabe qué recibió. En esto quiero ser claro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hacen ensayos de este tipo, en donde yo tengo un grupo que lo divido en dos, ¿sí? Vamos a suponer que este grupo son enfermos de artritis reumatoidea, ¿sí? Son todos enfermos, ¿sí? Y a un grupo les doy la droga y a otro les doy el placebo, con un consentimiento informado de que el paciente puede recibir la droga o el placebo. El paciente no lo sabe y el investigador tampoco, por eso es aleatorio, ¿de acuerdo? No está subjetivamente diciendo a este le voy a dar esto y a esto le voy a dar otro, no. Ni el investigador lo sabe ni el paciente tampoco. Con lo cual, cuando no hay manipulación en el grupo control, ¿sí?, antes y después, también puede haber una diferencia, puede haber una mejoría, por ejemplo, o al revés, ¿sí?, dentro del grupo control. Con lo cual ahora evalúo la diferencia, como está la flecha de abajo, entre el grupo que sí recibió la droga y el grupo que no la recibió. Este tipo de experimento es verdadero. Cuando logro estas condiciones, es verdadero. Por ejemplo, uno lo puede hacer a nivel ecológico, tomando ciertos riesgos en plantas. Por ejemplo, como dije recién, agregando un fertilizante o un fungicida.
en el cual tomo un grupo de plantas, al cual a este grupo de plantas le agrego el fertilizante, al otro grupo de plantas no, hago el control interno, a ver si el fertilizante hizo crecer a estas plantas o les dio alguna posibilidad de cambiar alguna estructura, como el tamaño de la fruta, etcétera, lo que sea, ¿sí? Porque el fertilizante lo estoy usando para algo. Y evalúo en el grupo control, y si veo diferencias, quiere decir que el fertilizante hizo efecto, y evidentemente hay una diferencia antes y después. Lo que dije Daniel, recién, causa-efecto, sí. hay una pregunta en el chat y yo más o menos, bueno, las anteriores no las vi, pero la última que vi recién Decime, dale, por favor, que yo no lo tenía puedo la leer. misma. Sí, decime. Claro, la idea es la siguiente. Si no sabe el investigador a quién le dio el placebo y a quién le dio el fármaco, Sí. o sea, ¿cómo sabe después quién lo tomó y quién Porque no? eso no lo sabe el investigador, pero sí está registrado. Se lleva un Lo control registran estadístico, y le da acceso. obviamente. Y sí, si no, no puede Está saber bien, está nada, bien, claro. No, no. está bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el individuo que se selecciona no se selecciona per se, se selecciona en forma aleatoria. ¿Se entiende esto? Es decir, que el investigador no puede... Hay un capítulo de House que es muy importante. No sé si alguna vez visto la serie House. ¿Sí? No sé, es una serie que en algún momento era muy común y ahora yo creo que como desapareció de los canales habituales, no se ve, pero hay una de las médicas que trabaja con House que tiene un cáncer que es el de Huntington, ¿sí? Y se somete a un ensayo clínico, ¿sí? Pero House decide darle la droga, ¿sí? Entonces eso es totalmente subjetivo, no es al azar. ¿Se entiende eso? Entonces, acá lo que estamos hablando, que dependiendo del tipo de experimento, cuando hablamos de experimentos verdaderos o puros, estamos hablando de que hay que tener un grupo control, porque eso es justamente lo que habla de la validación, ¿sí?, de tipo interna, y después vamos a ver que hay una validación externa, porque si, por ejemplo, yo lo hice en este grupo y lo puedo trasladar a otros grupos, por ejemplo, vacunas, lo que está pasando ahora, por ejemplo, con la vacunación para el COVID, que sobre eso después me quería referir, ¿sí? Entonces, si yo hago un ensayo en cierto tipo de individuos, cierta población, y después lo traslado voy pasando las fases, voy de fase 3 a fase 4, por ejemplo, ¿sí? Donde ya voy a hablar de ensayos comunitarios, entonces uno ya ahí tiene que tener en cuenta de que acá la manipulación se da sobre la comunidad. Por eso ahí yo les puse que los experimentos verdaderos pueden ser clínicos, de campo o comunitarios. Y en esto me quiero referir ahora. ¿Cuándo son clínicos? Cuando uno Daniel, toma... Sí, perdón, hay otra pregunta de decime. bien, Sí, no sé quién es, si es Josefino o no sé cómo se llama, sí, no pero importa. en realidad la idea, preguntas, ¿el investigador se entera de quién recibió la droga en el mismo momento que lo toman o cómo es? No, ¿Es cuando se después? termina la fase experimental. Ah, Cuando se termina claro. todo el experimento, ahí recién se baja todo generalmente a planillas, después se hace el tratamiento estadístico y se evalúan las diferencias. ¿Está? Siempre que obviamente tengan, depende de cada fase estamos hablando, ¿no? Generalmente los ensayos clínicos, a ver, por eso ahora creo que con esto que voy a decir va a quedar más claro. ¿Cuándo es un ensayo clínico? Cuando el investigador lo que hace es a cierto grupo de individuos que están enfermos, ¿sí?, lo somete a un tratamiento y evalúa pre-prueba, es decir, lo evalúo antes y después. Eso es un ensayo clínico, pero ¿cuál es la conclusión? Que están todos enfermos. Y todos se someten, por ejemplo, los tratamientos de vacunación que se hicieron para HIV, que hasta ahora no resultaron ser de alguna manera, sí, no llegaron a buen cauce, porque todavía no se le puede encontrar el pormenor para poder hacer de que sea una vacuna efectiva y que pueda, digamos, eliminar el virus totalmente del sistema linfático, ¿sí?, de los linfocitos CD4. Entonces, a esos pacientes se los somete a un ensayo clínico, se les da
Por eso se llegó, por ejemplo, hoy en día a los fármacos que se le dan para poder, por ejemplo, evitar que la transcriptasa reversa pueda hacer su acción enzimática en sí. Los pacientes con HIV se les da una serie de fármacos, que no es uno, son varios, y esto se hizo todo a través de ensayos clínicos, en los cuales a pacientes que eran HIV positivos se los sometía a este tipo de ensayos experimentales, bajo consentimiento informado, obviamente, pero acá no había un grupo control, ¿está claro? Ahora, los ensayos de campo se hacen cuando evalúo a poblaciones sobre alguna gente que puedan estar enfermas o sanas. Acá sí tengo pacientes sanos, que por ejemplo puede ser algún tratamiento, por ejemplo puede ser, yo estaba leyendo, cuando uno pone flúor en el agua, ¿sí? ¿Sabe para qué se pone flúor en el agua? En Estados Unidos es muy común eso. Acá todavía no llegamos a eso. ¿Por qué se le agrega flúor al agua? ¿Para evitar qué? Para desinfectar, ¿no es? ¿Pero para qué se pretende de evitar agregándole flúor al agua? El crecimiento de microorganismos. Las caries. Por generalmente todo lo que es problemas de caries, que generalmente en otros países ya están mucho más avanzados, es porque al agua potable le ponen flúor, ¿sí? Entonces, generalmente uno hace acá un estudio de campo, en el cual yo voy a tener después sobre cierto grupo, porque acá no son comunitarios, sobre cierto grupo yo voy a analizar antes y después. Y cuando son comunitarios, son por ejemplo vacunaciones, donde uno lo hace sobre toda la población. ¿Sí? Entonces, sobre toda la población yo hago la vacuna contra la rubiola y veo qué pasa antes y después. ¿Sí? Si hay, por ejemplo, vacuna contra hepatitis B, ¿sí? Someto, por ejemplo, a personal de salud, que saben que tiene que estar obligatoriamente vacunado contra el virus de la hepatitis B, entonces hago un plan de vacunación y evalúo después la presencia de anticuerpos. ¿Está? Variable dependiente, variable independiente. La independiente es la vacuna, la dependiente es la generación de inmunidad, que la puedo medir bajo, por ejemplo, el aumento de anticuerpos. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Igual, no creo que ustedes vayan a hacer ensayos clínicos, eso es más para generalmente los médicos, pero, qué sé yo, no sé, por ejemplo, los que hacen química, si alguna vez se dedican a la parte ambiental, sí pueden hacer ensayos de campo, muy común. Y hasta también pueden hacer comunitarios. Bien. Diferencias entre lo que es un experimento... Perdóname, Daniel, Sí. ¿hacemos un corte ahora o en la siguiente diapo para la asistencia? ¿Y querés que termine con estas dos? Que si termino este tema, cierro y ya después me meto Sí, con sí. el... Dale, Por gracias. eso, decime Dale, vos, listo, dale. seguimos entonces. Gracias, Pablo. Fíjense, y en esto hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cuándo es un experimento puro? Cuando es un cuasi experimento y cuando es un pre-experimento. Cuando hablamos de experimento puro, como les dije recién, yo estoy manipulando la variable independiente y mido la dependiente, ¿sí? Y obviamente es que justamente los sujetos que son asignados van a ser asignados en forma aleatoria y son emparejados con un grupo control, ¿sí? Eso es principal. Por eso se habla de experimentos puros. Cuando hablamos de un cuasi experimento, también manipulamos la variable independiente, medimos la dependiente, pero acá los sujetos no son asignados al azar. Yo acá puedo tomar un grupo de estudiantes y a estos estudiantes en sí someterlos a, por ejemplo, un nuevo aprendizaje, una nueva capacitación, ¿sí? Y ahí yo lo que hago es, como ya los grupos están formados, ¿sí? Puedo medir justamente dentro de estas variables y por eso no se habla de justamente un experimento puro, porque no lo estoy tomando de forma aleatoria, sino que estoy diciendo que yo voy a trabajar sobre este grupo y sobre este grupo voy a dirigir cuáles van a entrar dentro del grupo y cuáles no. De ahí que hablo de cuasi experimento y por eso no son puros. Y cuando hablamos de pre-experimento, en realidad no son experimentos, sino son pruebas piloto. Son pruebas piloto que después pueden terminar, sí o sí pueden terminar experimentos puros. Pero son pruebas piloto, donde no hay manipulación, es decir, son muy parecidos a los observacionales, ¿sí?
No hay grupo control, obviamente, pero sí se mide de la variable dependiente. Uno puede medir qué es lo que está pasando. Por eso se habla de pruebas piloto. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a algo cotidiano. Cuando una serie, ¿vieron que todas las series comienzan con piloto? ¿Por qué se habla de piloto? Porque es generalmente, ¿sí?, el primer episodio que se da a la vista a conocer y después se hace encuesta a través de lo que de alguna manera se recaba, qué se opina a través de ese episodio piloto. De ahí que se lo llama piloto, ¿sí? Porque justamente es el primer episodio que va a tener, sí o no, aceptación por la audiencia, ¿sí? Para que lo relacionen, tengan que aprender de memoria. Entonces, en un preexperimento, generalmente, ¿sí?, se mide una sola vez y se mide la dependiente, no la independiente, porque generalmente hasta a veces esta no se conoce, por eso son pilotos, porque después de ahí uno puede, sí, hipotetizar y poder llegar a cuál es la variable independiente. Acá hay un poquito más que me gustó para ponerlo. Fíjense, cuando hablamos de preexperimentos, ¿sí?, el grado de control obviamente es mínimo. Se va a exponer al grupo, por ejemplo, como dije hoy, ¿sí?, a un tratamiento y luego se va a medir el efecto, una sola medición, ¿sí? Por ejemplo, yo hago una capacitación de ajedrez online, ¿sí?, pero mido después solamente una sola vez de los que entraron en la capacitación, ¿sí?, por ejemplo, con un juego versus la computadora, ¿sí? Entonces lo evalúo, lo puedo evaluar también una sola vez o lo puedo evaluar pre-prueba, como les dije hoy, con los cursos de ingreso. En los cuasi experimentales, como ya les dije recién, los sujetos ya están seleccionados, ya sé los que van a formar en el experimento, y acá tengo que tener cuidado de cuando los elijo, saber de que esa población va a ser estable, porque a veces puede pasar, y esto lo vamos a ver más adelante, en el cual a veces uno elige cierto tipo de diseños, y a veces puede pasar que cuando uno hace encuestas, ¿sí?, por ejemplo, haya encuestas que estén incompletas, o haya, por ejemplo, ciertos pacientes en un grupo asignado que luego, por ejemplo, no estén dentro digamos, del grupo que estoy evaluando, que se puedan ir porque se mudaron o porque fallecieron, etc. Y acá justamente la validación interna se va a lograr porque justamente los grupos que se van a encontrar, ¿sí?, o que se van a tener en cuenta, tienen que ser semejantes o equivalentes, ¿sí? Hay una cuestión muy importante, y esto lo quiero decir ahora. Cuando uno trabaja con experimentos puros, ¿sí?, si uno tiene el grupo control y el grupo al cual le va a hacer la manipulación, los dos tienen que tener las mismas características. Eso es muy importante. Y tienen que, más allá de la variable independiente, que es la manipulación, lo que estoy haciendo, tienen que estar sometidos a los mismos factores externos, porque si no, hay más de una variable independiente. ¿Está claro eso? Bien, si quieren ahora sí podemos hacer una pausa, porque ya ahora, después, voy a hablar un poquito de esto, del experimento de laboratorio, y ya después nos metemos con los observacionales. Sí, Pablo, si querés, yo los espero Sí, acá. un comentario breve antes de que pasen Dale. al presente, referido no del tema este, sino del presente anterior. En general no les digo que siempre hay alguno que por ahí contesta, elige una opción que no era la correcta, pero en este caso los confundí bastante con la actividad de la teoría anterior, que era sobre que la naturaleza sea considerada sujeto de derecho significa A, que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano; B, que tiene carácter jurídico como sujeto colectivo de interés público; C, que la legislación de un Estado debe integrarla como un actor social más; y D, todas son correctas. Había una sola correcta, que era que tiene carácter jurídico como sujeto colectivo de interés público. La primera, que todas las personas tienen derecho a un ambiente sano, es un derecho humano, no de la naturaleza, que está incluso en nuestra Constitución. La tercera, que la legislación de un Estado debe integrarla como un actor social más, bueno, es un deseo, en todo caso, una intención, pero no es una norma y de ninguna manera está integrada en más que una o dos constituciones en el mundo. Así que, bueno, nada, eso, que tengan en cuenta que los derechos de la naturaleza tienen una definición bien precisa y que para la próxima lo tengan más claro. Nada más, la tarea de hoy es mucho más sencilla. No, espero no complicarles la vida. Bueno, son y 57, ¿te parece? ¿Y 5, Daniel, Y seguir? 5 estamos acá, sí.
Pongo a Ok. pausar esto. Gracias. Ahí está, reunir la grabación. Bien. Entonces, ¿en qué contexto se pueden hacer los diseños experimentales? Bueno, tenemos generalmente dos categorías. Hablamos de experimentos que pueden ser de laboratorio, experimentos que son de campo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente en un experimento de laboratorio, o cuando uno trabaja con una fase experimental que la hace en laboratorio, lo principal es que la variable independiente está mucho más controlada de las influencias que tengan otras variables, como dije recién, ¿sí? En cambio, cuando se hacen experimentos de campo, a pesar de que puede haber, ¿sí?, una influencia externa, ¿sí?, generalmente tienen mucho más validez externa, es decir, se pueden llevar, ¿sí?, estas conclusiones, estos que se busca, lo que se puede encontrar, las hipótesis, a otros entornos, a otros grupos, y generalmente ahí se puede probar la validez que tenga, ¿sí?, este decir de causa-efecto, si en realidad, ¿sí?, este hipotético, ¿sí?, se resuelve a través de otras oportunidades o otras situaciones que no son el experimento original. Por eso generalmente cuando hablamos de laboratorio es mucho más artificial y cuando hablamos de campo es mucho más realista, ¿sí? Porque generalmente, ¿sí?, las variables externas, que ahora sí pueden influir, ¿sí?, son las que uno puede decir, no, sí, evidentemente hay variables externas, pero lo que está siendo realmente modificando esto es la variable independiente y no otra cosa. Por eso tiene mucha más validez externa. Bien. Vamos a ir con, cuando me pase la filmina, ahí está. Otra forma de clasificarlos, ¿sí? Que sobre esto ahora me voy a meter bastante en los que son observacionales, ¿sí? Esta filmina me gustó hace un tiempo, cuando los dan en enfermería este tema, porque, por ejemplo, cuando van a tener la clase que viene, no mañana, sino el otro jueves, ¿sí? Van a tener unos diseños para poder, a través de los resúmenes, ¿sí?, cómo poder tratar de ver si los pueden clasificar a esos trabajos de ciertos autores. Y, por ejemplo, cuando habla de la finalidad del estudio, o es analítico o es descriptivo. Es decir, sobre los resultados uno quiere analizar y poder determinar estas, por ejemplo, estas causalidades, o solamente describir, ¿sí? Dentro de la secuencia temporal, como dije hoy, si son transversales o longitudinales. Esto tiene que ver con el tiempo, el número de mediciones, recuerden eso. No el tiempo, ojo por eso, no se confundan con el tiempo en el cual se hace el estudio, porque el estudio me puede llevar 10 años, pero si hice una sola medición, es transversal. Lo puedo hacer en un mes, pero hacer 5 mediciones en ese mes, y es longitudinal. Y también, por eso, controlar los factores de estudio, manipular o no las variables. Entonces hablo de experimental o observacional. O bien, a partir de dónde me estoy parando como investigador. Si hoy, por ejemplo, a mí se me dice, bueno, a ver, yo quiero ver qué pasa con ustedes en relación a los conceptos que tienen de, por ejemplo, metodología de la investigación antes y después de esta materia. Entonces, yo ahora estoy dictando la materia y voy a evaluar después, cuando hagan, por ejemplo, no sé, qué sé yo, algún ensayo de campo o alguna tesis de grado, si en realidad aplican estos conocimientos. Entonces, ahí estoy ahora pensando en lo que voy a hacer. O bien, al revés, me fijo en las tesis de ustedes o los trabajos de campo, si en realidad en algún momento hicieron alguna abstracción y en el resumen pusieron voy a hacer o estoy haciendo, mi trabajo es analítico, retrospectivo, etc. Entonces voy para atrás. Generalmente cuando en el hospital buscamos en historias clínicas son retrospectivos. Cuando a veces nos ponemos con algún modelo y decimos, bueno, yo voy a probar este reactivo a ver si funciona, es prospectivo. Porque yo no sé qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Me pongo, ¿sí?, como investigador a verificar qué es lo que va a pasar después, pero no lo sé todavía. Entonces, tomo el dato hoy. A veces también puede pasar, y esto ahora lo voy a aclarar también, que hay estudios que pueden ser, ¿sí?, de alguna manera prospectivos, en donde si yo a través, ahora no me quiero confundir con esto después con ustedes, a través de, por ejemplo, ciertos pormenores yo busqué qué es lo que lo llevó a eso, ¿sí? Ahora vamos a ver esto.
Bien, entonces, ¿cuándo son observacionales? Punto principal, cuando no manipulo la variable independiente, cuando no manipulo nada de lo que está en la muestra. Cuando lo que hago es solamente observar, donde solamente lo que hace el investigador es recabar los datos y después analizarlos o describirlos, o relacionarlos, lo que ustedes quieran, pero no voy a manipular nada que tenga que ver con esa variable, ¿sí? Por ejemplo, si, fíjense, está muy marcado ahí abajo, no se considera ético someter a personas a una potencial causa de enfermedad, ¿sí? Porque generalmente, sí, uno puede decir, esto yo no lo voy a hacer per se, pero sin embargo la gente fuma y se expone a sustancias tóxicas, ¿sí? Pero solamente lo hago como observador, ¿sí? No voy a manipular la muestra, ¿sí? Que a veces, en el Sampiri está por ahí en un poquito, ahí en algún momento, cuando habla, por ejemplo, de las propagandas que se hacen en televisión, que vieron que se sacaron las propagandas de cigarrillos, no hay más, no existen, ¿sí? Antes uno iba al cine o miraba la televisión, aparecía la propaganda de Marlboro, por ejemplo, ya está, ¿sí? ¿Por qué? Esas propagandas dejaron de ser, digamos, algo parte del común denominador, y porque había algún efecto sobre la población que inducía al individuo a fumar. Entonces, porque generalmente aparecía, sí, en un auto deportivo o en el caballo de Marlboro, como, entonces uno decía, bueno, eso entraba por la vista, como quien dice, entonces uno se veía de alguna manera, sí, acá, ¿sí? Gerenciado, gestionado a fumar. Entonces, fíjense que ahí está, por ejemplo, se puede pensar en el hábito de tabaco, de marihuana, cocaína, etcétera. Entonces, uno generalmente, o hormonas, por ejemplo, en los que hacen deporte, en los anabólicos, ¿sí? Sí, si toman anabólicos van a tener más musculatura, etcétera. Entonces, todo eso hace de que sí, yo puedo observar a través de lo que pasa, pero no manipular. No estoy diciendo, tenés que tomar esto para ver qué es lo que pasa después, ¿sí? Entonces, puedo observar justamente cuál es el efecto de todas estas cosas, sin tener que manipularlas porque ya están, ¿sí? Ahí habla, por ejemplo, en el Sampiri habla mucho de la violencia que se genera en los niños a través de los programas de los dibujos animados, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes veían los dibujos animados de hace 20 años atrás, eran, a pesar de que había violencia, eran menos, sí, nocivos que los que encontramos hoy en día. El diálogo era distinto, sí, a pesar de que sí, Tom y Jerry eran violentos, sí, pero digamos, era una violencia más doméstica, o sea, no se veía, por ejemplo, lo que se ve en los dibujos animados. Entonces, generalmente los investigadores a veces en el campo de psicoanálisis hacen eso, ¿sí? Entonces, en el Sampiri lo dice muy claro, si yo a una población, por ejemplo, la someto a los niños a programas televisivos que sean de alguna manera, sí, violentos, pero a otro no. Entonces acá estoy manipulando, estoy haciendo algo. Pero si yo dejo a la población que, independientemente de lo que vea y después analizo, solamente estoy observando, no manipulo nada. Porque es lo que está en la televisión, es lo que ve, ¿sí? Lo que ve el chico. Bien. En esto, uno puede hablar de descriptivos o analíticos, ¿sí? ¿Cuándo son descriptivos? Cuando no presentan generalmente causa-efecto. Cuando pueden ser, por ejemplo, transversales o que vamos a ver que son de prevalencia, que son estas fotos que yo les digo. O son longitudinales, pueden ser de correlación o pueden ser también reportes o series de casos en historias clínicas, ¿sí? Y los analíticos sí presentan causa-efecto. Vamos a ver, por ejemplo, los trabajos que uno dice de caso control, en donde uno lo que busca es a través, y esto quiero ser muy claro, a través de, por ejemplo, es muy común esto verlo en microbiología médica, cuando, no sé, una cena, y yo encuentro que a las 3 horas de la cena, ¿sí? Post-cena, hay pacientes que entran en una guardia con vómitos violentos, sin fiebre, con adinamia, con generalmente una emesis muy pronunciada, ¿sí? Y se empiezan a deshidratar, ¿sí? Entonces, ahí empiezo a buscar, ¿sí? Porque yo ¿qué tengo acá? Yo tengo el efecto, ¿qué busco? Y la causa. Por eso fíjense que dice C y va para atrás.
¿Qué busco? La causa. ¿Qué lo enfermó? ¿Sí? Y evidentemente fue la comida, pero ¿qué de la comida? ¿Fue la mayonesa de ave? ¿Fue el helado? ¿Fue la bebida que consumieron? ¿Qué fue lo que lo enfermó? No lo sé, ¿sí? Entonces yo, sobre algo que está pasando, busco la causa. O sea, tengo el efecto y voy buscando la causa. Diseños de cohorte, ¿sí? Cuando es una población que puede estar expuesta a cierto pormenor. Por ejemplo, ahí en el trabajo que van a ver ustedes, ¿sí? Hay pacientes que pueden estar sometidas a cierto tratamiento farmacológico. Por ejemplo, para ser muy puntuales, cáncer de mama, ¿sí? En cáncer de mama, a las pacientes se las somete a un tratamiento que generalmente lo que hace es tratar de inducir digamos que el receptor del estrógeno, cuando son hormonodependientes, ¿sí? No tenga, ¿sí? digamos, el switch con el estrógeno del paciente. Se le da generalmente una droga que compite por el receptor del estrógeno y eso evita la recidiva del cáncer o la metástasis, ¿sí? Estas pacientes a veces se les induce también una menopausia precoz, justamente para evitar los estrógenos ováricos. Los periféricos van a estar, pero son menores. Con lo cual, a veces ocurre que en las pacientes hay resequedad vaginal, hay pérdida de la actividad sexual, etc. Entonces se las somete a veces, ¿sí? O el médico obstetra les da a veces un tópico, una crema, para generalmente poder aumentar la lubricación vaginal, etc. Entonces, a esta cohorte, es decir, ¿qué quiere decir? Están todas, ¿sí? Son todas pacientes que han tenido cáncer de mama. Algunas van a usar la crema y algunas no, ¿sí? Con lo cual, acá lo que voy a ver es cuál es el efecto que se produce después. Es decir, ¿cuál es la causa? ¿El usar o no el tópico vaginal? ¿Cuál es el efecto? Poder generar metástasis o recidiva del cáncer. ¿Quedó claro esto? Entonces, en esta cohorte, yo lo que estoy viendo cuál es el efecto. No porque esté manipulando, porque no es que yo a la paciente la someto a eso, no. Le digo, hay cremas que pueden servir para esto, una puede ser esta, ¿está? La paciente es libre de usarla o no, por eso no es experimental. ¿Se entendió la diferencia? ¿Está claro? ¿Por qué no es experimental? Entonces acá yo lo que estoy viendo es qué pasa si a través de la causa con el efecto. Y en esto, los estudios de cohorte pueden ser o bien prospectivos, como el que acabo de mencionar, pueden ser retrospectivos si yo ya tengo la información, ¿sí? Y a pesar de que, porque ¿qué pasa? En el caso control, ¿cuál es la diferencia fundamental? En el caso control tengo que tener individuos que no se han enfermado, son controles, fueron a la cena, estuvieron expuestos al mismo ambiente, pero evidentemente no se enfermaron. Esos son mis controles, que son los que van a diferenciarme de los casos. ¿El caso cuál es? El que tiene vómitos, etc. A ese lo llamo caso, ¿sí? Al control es el que no se enfermó, pero que estuvo en la misma cena, ¿sí? Si es un paciente que vino a otro lado, no me interesa, lo tengo que incluir justamente porque estuvo en la misma cena. En la cohorte, no. Acá en la cohorte es todo el grupo, en el cual son todas pacientes con cáncer de mama en este caso, ¿tá? Entonces, también lo puedo hacer retrospectivo. Puedo ver, ¿sí? A través de justamente el efecto cuáles fueron las causas. Y a veces, y esto ocurre mucho en la literatura médica, hay estudios mixtos, retroprospectivos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tengo varias historias clínicas y estoy verificando que está pasando esto. Y puedo a un nuevo grupo evaluarlo a futuro. Entonces, como yo me basé en información pasada, pero ahora tomo un grupo y evalúo, o al mismo grupo evalúo qué es lo que pasa después, es retroprospectivo, porque estoy analizando más allá del tiempo. Ahora, recuerden que en los longitudinales siempre hay más de una medición. En los transversales hay una sola. Bueno, ahí está lo que son prospectivos, ¿sí? La recolección se realiza luego de planificar el estudio. Por eso generalmente la hipótesis
dice que, de alguna manera, a través de lo que está pasando, se puede dar tal efecto. Ejemplo, vacunación para COVID-19. Vacuno hoy, ¿cuál sería el efecto? Inmunidad. ¿Está claro? Entonces, lo que estoy viendo es, ahora hago la vacuna, veo qué pasa después, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Primero que, obviamente, cuando uno ya está pensando lo que va a pasar, ¿sí? Acá, generalmente, hay mucho más control y una inspección de justamente las variables. Y se tiende a minimizar justamente el error, ¿sí? Tiende a disminuir el sesgo que puede haber en la selección y en la medición. ¿Cuál es la desventaja? Generalmente el costo. Porque como el investigador tiene que tratar de tener, ¿sí?, un arsenal de herramientas para poder hacer las encuestas, llevarlas a cabo y hacer la investigación, generalmente puede pasar, por ejemplo en poblaciones y pasa, de que las encuestas no se hagan correctamente, o bien que parte de los encuestados, y como hago más de una medición, en el transcurso de la investigación se muden, por ejemplo, o fallezcan. Entonces, sí, en esto generalmente hay una desventaja. Retrospectivos, son mucho más baratos porque generalmente uno tiene la información, busca en historias clínicas, en actas médicas, generalmente puede encontrar en ensayos de campo que ya se han hecho, entonces uno busca para atrás y uno se encuentra toda la información, ¿sí? Entonces generalmente, como esto está, uno puede ya poder evaluar a través de los efectos que pasaron cuáles fueron las causas, ¿sí? Y generalmente los estudios de caso control vamos a ver que son los retrospectivos, en donde yo generalmente acá, a través de algo que está pasando en la población, de los que están enfermos y los que están sanos, yo evalúo cuál es la causa que generó esta enfermedad. Es lo más común. O, por ejemplo, no tiene que ser enfermedad, como dice, a nivel educacional o socioeconómico. ¿Qué los llevó a tener, por ejemplo, a ver, es muy característico esto, cuando uno habla de educación, ¿sí?, en distintos niveles, cuando hablamos de educación, por ejemplo, pública, privada, etcétera, o, por ejemplo, cuando hablamos de educación terciaria universitaria, ¿sí?, en distintos estamentos, uno puede decir, por ejemplo, bueno, si tuvo, ¿sí?, ya una educación anterior, cuando llega a este nivel, ya tiene que estar preparado. A los docentes nos pasa cuando tenemos alumnos de primer año, cuando tenemos alumnos de sexto. Obviamente la preparación es distinta. Entonces, uno acá puede hacer estudios retrospectivos, ¿sí? Hacia atrás, ¿vieron esto? ¿Sí? Hacia atrás, se les dio estadística y vieron estos pormenores, asociación de variables, medidas independientes, dependientes, etc. Entonces uno acá puede buscar hacia atrás y poder hacer arreglos después, ¿sí?, y ciertas modificaciones para cambiar esa conducta. Transversales, fotos. Yo siempre lo digo así, es una foto, es una instantánea de lo que está pasando. Entonces, y acá tienen que tener mucho cuidado. Generalmente en el transversal se evalúan a la vez la causa y el efecto, se desdibujan, porque uno ve toda la situación. Entonces, acá generalmente uno lo que hace es tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. También pueden ser experimentales estos, los transversales, ¿sí? Lo digo ahora, también pueden ser experimentales, ¿sí? Porque uno generalmente acá puede hacer 2 mediciones, ¿sí?, por lo menos, ¿sí?, a pesar de que no es longitudinal, puede hacer 2 mediciones, pero es un solo experimento, y trabajo con una sola variable, ¿sí?, o con un conjunto de variables limitado. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y generalmente se utilizan cuando uno quiere analizar a través de un grupo, ¿sí?, qué es lo que está ocurriendo. Generalmente acá son muy comunes los censos o las encuestas. Vieron que los censos en nuestro país se hacen cada 10 años. Son estudios transversales, porque yo lo que hago es ir a una casa y censar a esa familia, ver cómo vive, qué condiciones tiene de red cloacal, qué condiciones tiene de por ejemplo, de red a nivel de, por ejemplo, electricidad, gas, cuántos habitantes hay en la casa, etc. Entonces, esos son censos, es una foto. No se hacen, ¿sí?, en 2 medidas, se hace una medida cada 10 años y se va actualizando. Entonces son censos, ¿sí? La encuesta es igual, las encuestas telefónicas, por ejemplo. Ahora, generalmente, sí, fíjense que en medicina se utilizan bien para ver lo que es la prevalencia. Vamos a ver que hay otros estudios que son para ver incidencia. Después voy a aclarar lo que es prevalencia y lo que es incidencia, para los que no tienen idea, ¿sí?
Y generalmente a veces ocurre de que uno puede medir, ¿sí?, en distintos estudios transversales cómo puede cambiar justamente la hegemonía de esa población en relación a una enfermedad. Por eso son muy ricos. Y como ahí abajo les dice, el tiempo para la reacción, ojo, puede ser más o menos prolongado. No tiene nada que ver el tiempo, ¿sí? Siempre es generalmente una sola medición, ¿sí? Tomo una medición y acá lo que estoy tratando de ver es cómo es el diseño a través de lo que es observacional. En longitudinales, como les dije, acá hay más de una medición, generalmente acá también el investigador puede intervenir acá, pero generalmente son de tipo observacional en nuestro caso, ¿sí? Generalmente se pueden obtener tasas de incidencia en los longitudinales porque uno va viendo lo que son casos nuevos, ¿sí? Y acá generalmente, como les dije anteriormente, acá lo que puede haber es el costo y la pérdida de individuos, ¿sí? Que puede ser porque no están en la locación o porque ya no esté dentro del programa. Bien, en relación al tiempo, ¿sí? Cuando uno habla de desde el presente hasta el futuro, generalmente vamos a hablar de cohortes. Cuando hablamos desde el presente hacia el pasado, casos y controles. Y los transversales son fotos, en donde yo lo tomo una instantánea en un momento determinado y en una cantidad de población, un grupo definido, ¿sí? Por eso generalmente se estudia la exposición y la enfermedad en un solo momento. Por eso causa y efecto están juntos, ¿sí? No los puedo separar. Ahí está bien lo que es cohorte. Se parte de dos grupos, uno expuesto y uno no expuesto, ¿sí?, a una causa de tratamiento y en el tiempo se verifica si han desarrollado o no el efecto. Pero no hay controles, no hay sanos. ¿Está claro? Es un grupo que estoy evaluando o es un grupo que estoy evaluando a través de aprendizaje, no tiene que ser que sea un enfermo, ¿sí? Es un grupo de plantas que las someto a ciertas condiciones, o que las tengo en ciertas condiciones, ¿sí?, medioambientales. Esa es mi cohorte. Depende de lo que pase después, ¿sí?, cambió el clima, etcétera. Yo veo después si en realidad hay mayor dispersión de las plantas, etcétera. Hay mejor cantidad de frutos, los frutos tienen otro color, otro sabor, etcétera. Pero es una cohorte, ¿sí? En el caso control se parte de dos grupos, ¿sí?, uno que desarrolló el efecto y el otro no. Por eso dije, uno que está enfermo, el otro que está sano. Uno que tiene la semilla lisa y la otra rugosa, como decía Mendel, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener algo que sea distinto entre los dos. Y busco para atrás y ahí busco cuál es la causa que generó esto. Y siempre busco asociación, causa-efecto. Siempre busco esto. Bien. Osretio y riesgo relativo. El osretio tiene varias simbologías como razón de momios, de similitudes, asociación, oportunidades. Ahí en la literatura hay varias, no hay una traducción literal al castellano, ¿sí? Pero son medidas de asociación. Y generalmente lo que buscan es asociar variables que son nominales y que son dicotómicas, como por ejemplo enfermo sano, fuma no fuma, parasitado no parasitado, ¿sí? Tiene mayor crecimiento radial, menor crecimiento, o sea, tiene que haber una diferencia entre los dos, ¿sí? Y busco asociación, si en realidad hay, y acá se van a utilizar mucho las tablas de contingencia de 2×2, ¿sí? Ahora las vamos a ver, ¿sí?, con algunos ejemplos, ¿sí? Se utilizan muchísimo, muchísimo en lo que es investigación biomédica, ¿sí? Lo utilizamos mucho, generalmente, después vamos a ver, acá se pueden hacer análisis de chi cuadrado, hay mucho para trabajar con esto, pero generalmente estos dos tipos de, digamos, de razones que se pueden establecer o multiplicaciones entre momios que se pueden hacer son los más sencillos, ¿sí? Y obviamente va a implicar si de alguna manera hay un factor que puede aumentar o no, si que un suceso ocurra o no, ya sea favorable o desfavorable, porque a veces hablamos de riesgo relativo y podemos hablar de que el riesgo puede ser favorable o desfavorable, es decir, puede proteger también, puede haber algo que pueda proteger a cierta parte de la población de que un evento ocurra. ¿Cuál utilizar y en qué situación? Y acá quiero ser claro. Cuando hablamos de riesgo, hablamos que algo puede ocurrir, ¿sí? Por ejemplo, riesgo de sufrir traumas, ¿sí?, en ciclistas. ¿Qué quiero decir? Que lo que voy a ver es, en los ciclistas, si al
por ejemplo, ejercer el deporte puede tener el riesgo de enfermedad, ¿sí?, de rodilla, ¿sí?, que es muy común. ¿Mm? O, por ejemplo, de enfermedad de cadera, que también es muy común, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy viendo es cuál es el riesgo de que pueda ocurrir. Pero acá tengo los dos, siempre tengo el efecto y la causa, ¿sí? La causa es el tipo de bicicleta que utilizan, el ambiente en el cual desarrollan la actividad deportiva, si es por ejemplo una ruta o es pedestre, o están haciendo, qué sé yo, por ejemplo en montaña, entonces estoy viendo que acá puede cambiar, ¿sí? Causa. ¿Cuál es el efecto? Y que desarrollan, por ejemplo, una enfermedad como la destrucción de los ligamentos, o una enfermedad en la cual hay que reemplazar la rótula, etcétera. Entonces, sobre la causa veo el efecto, o sobre el efecto veo cuál es la causa que lo dio, ¿está? Entonces acá voy a tener dos cosas, y acá puedo medir justamente los ratios o riesgo relativo. ¿Cuándo medir uno y cuándo medir el otro? El riesgo relativo generalmente se utiliza para cohortes. Entonces, recuerden, a través de la causa que busco, el efecto. ¿Sí? Esto fue muy claro en las filminas pasadas. Entonces, a través de algo busco cuál es el efecto que produce. A través de los ciclistas que pueden hacer el mismo deporte, pero uno tiene una mountain bike, por ejemplo, y otro tiene otra Olmo, cuál es lo que pueden el día de mañana tener, por ejemplo, qué sé yo, una enfermedad en la rodilla, o cambios de una índole y cambios de otra, ¿sí? Con 3 piñones o con 5. Entonces ahí veo cuál de los dos puede generar la enfermedad. O al revés, casos y controles. A través de los que desarrollaron o no la patología, ¿cuál fue la causa? Entonces, voy hacia atrás. Entonces, calculo el osretio. Dos ejemplos que les puse acá para hacer un poquito más claro. Se desea encontrar si en una escuela estatal se lesionan más los niños que las niñas. Supongamos que tenemos chiquitos, qué sé yo, no sé, de 8 años, ¿sí? ¿Cuál va a ser digamos, en este caso, sí, el evento? ¿Cuál va a ser lo que está? ¿Por qué yo digo? Porque vamos un poquito para atrás, así. Entonces dijimos, ¿cuándo evalúo riesgo relativo? Cohorte. ¿Cuál es mi cohorte? Y mi cohorte son todos los chiquitos que van a esa escuela. ¿Y cuál es el factor común? Todos salen al patio. Todos van al patio, juegan a distintos juegos y se pueden lastimar. ¿Sí? Se pueden raspar la rodilla, los codos, caerse, etc. Entonces, en el tiempo que están en el recreo se pueden lastimar. Entonces, al final del año hago un relevamiento. Voy a enfermería, ¿sí? Y le pregunto a la enfermera que está a cargo digamos, del sector que me dé un registro de los niños y las niñas que se lastimaron. Entonces me dice, bueno, fueron 15 y 15, bárbaro, perfecto. Son iguales, no, porque tengo que ver cuántos niños y cuántas niñas hay. Entonces, acá se acuerda algo de probabilidad. La probabilidad de que, por ejemplo, un suceso ocurra, ¿cuál era? ¿Sí? La cantidad de veces que pasa sobre la cantidad de posibilidades que pasó. ¿Sí? Entonces, 15 sobre 100, porque son 100 varones y son 200 niñas. Hay más niñas que niños. Con lo cual, fíjese que las probabilidades son distintas. Y ahora las cruzo entre sí. Las relaciono entre sí. Entonces, al relacionar entre sí, ¿qué veo? Y veo que en realidad, sí, hay prácticamente es el doble de accidentes o de probabilidad o el riesgo que puede ocurrir en niños que en niñas. Ahí tienen la formulita más abajo y tienen la tabla de doble entrada donde yo les dije, por ejemplo, sí o no, ocurrió o no ocurrió el accidente, y acá, bueno, sí o no iría sí varones o mujeres, accidentados o no, varones y mujeres, ¿sí? Que es lo que está acá. Entonces son tantos niños, tantas niñas, 15 y 15, acá me olvidé de cambiarlo después en el Excel, perdonen, estos vendrían a ser, sí, 185 son las niñas y 85 son los varones, ¿sí? Cuando hago el cálculo, fíjense que me da un 88, prácticamente 2, es decir, que el 88% de los niños sufren más accidentes que las niñas. Y en los retios, ¿sí? Acá hablamos de casos y controles. Entonces, por ejemplo, ¿sí? En un estudio multicéntrico, ¿sí? Se toma personas que fuman y personas que no fuman. Y se evalúa quiénes desarrollaron cáncer de pulmón, ¿sí? Yo los tengo acá, y quiénes no. Entonces busco a ver quiénes fumaron y quiénes no. Y lo que veo, por ejemplo, es esto. Y acá se hace la razón de productos cruzados.
hay que tener mucho en cuenta. Es decir, estos serían A, B, C y D, ¿no? Entonces lo que hago, A por B, es decir, los casos, estos son, recuerden que son los que tienen cáncer de pulmón y que fumaban, ¿sí? Sobre los controles, es decir, sobre los que no tienen cáncer de pulmón y no fuman. Y los multiplico por, los divido por, perdón, los que no tienen cáncer de pulmón, ¿sí? No tienen cáncer de pulmón, ¿sí? Y de alguna manera, si fuman, y lo que me da el producto cruzado, acá hay un paréntesis de más, después se los borro, ¿sí? Es de que es 3,9 veces uno en relación al otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreto? Que la probabilidad de estar expuesto al factor fumar es 3 veces mayor en los casos de cáncer de pulmón que entre los controles. Es decir, que fumar evidentemente sí puede causar cáncer de pulmón. Dos cositas más para terminar. Prevalencia e incidencia. ¿Qué es la prevalencia? Cuando uno mide la prevalencia, va a medir el número total de casos para una enfermedad dividido el total de la población, y siempre en epidemiología se habla de un momento dado, en un tiempo, que realmente se toman los censos para esto, los censos poblacionales para determinar cuál es la cantidad de la población, o puedo también establecer la prevalencia, por ejemplo, en herida quirúrgica. Entonces voy a tomar solamente los pacientes que entran dentro del hospital y a las cuales se los sometió a cirugía, ¿sí? Pero se estudia el total, ¿sí? Hay prevalencias que son de punto, en donde yo justamente tomo solamente una probabilidad de una persona, de un caso en un momento determinado, ¿sí? Que son a veces utilizadas en epidemiología. O de periodo, si yo las tomo en un periodo determinado de tiempo. Pero siempre tomo la cantidad totales de todos los casos, el antecedente histórico. Es muy importante, esto que lo tengan en cuenta. En cambio, cuando hablo de incidencia, hablo solamente de los casos nuevos, los que se agregaron ahora. El otro día estaba viendo algo para darles a ustedes, era muy gráfico. Por ejemplo, si tiene un vaso con agua, y a ese vaso con agua le agrega un poquito de agua, es como si el vaso con agua fuera la prevalencia, y a medida que le agrego ese poquito, que es la incidencia, aumento la prevalencia. La prevalencia puede aumentar o puede disminuir. ¿De qué va a depender esto? Y justamente de lo que se haga sobre la población. Si yo estoy haciendo acción preventiva sobre la población y el número de casos ahora disminuye, quiere decir que esa curva tiene que bajar, no tiene que subir. Fíjense como, por ejemplo, uno ve la incidencia, en este gráfico está muy claro, que es la misma año tras año, pero como obviamente es como la frecuencia acumulada, va aumentando la prevalencia, porque cada vez hay más cantidad de casos, ¿sí? Por eso generalmente uno puede, a través de la incidencia, poder revelar si esa enfermedad o esa patología o ese cuadro o esa situación en el tiempo mejoró o empeoró, ¿tá? Por ejemplo, hoy se dice que la prevalencia de diabetes aumenta en el mundo. ¿Pero por qué? Porque cada vez hay más casos, ¿sí? ¿Quedó claro? Me cansé. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Ahora sí estoy abierto a... que quiero poner toda la pantalla. Y a ver si me deja. Ahí está. Bien. ¿Consultas? Escucha opciones. Yo no, profe, para mí se entendió bien. ¿Seguro? Después van a tener Sí, para sí, sí. analizar... Después lo voy a repasar, claro. Y van a tener para analizar modelos después, ¿sí? Yo acá, yo le comentaba a Claro, Pablo sí. el otro día, me fui un poquito de Sampieri, por ahí porque uno tiene más una concepción más epidemiológica, y yo veo que, por ejemplo, el libro de Sampieri es mucho más social, ¿sí? Que por ahí está un poquito más derivada a los modelos sociales o comunitarios, ¿sí? O ecológicos. En cambio, yo le estoy tratando de dar una opinión, una vista un poquito más epidemiológica de lo que es el tratamiento de la información. No sé si, Pablo, querés argumentar algo como cierre. No, creo que es mucha información y por ahí, como decía la estudiante, lo van a tener que ver de nuevo y repasar porque hay mucho dato y para muchos será nuevo. Cambiando de tema,
Perdón. Cambiando de tema, no sé si había un grupo que se quería reunir conmigo, si hay alguien que esté ahora que me lo diga, o yo anoté mal. Tenía idea de que por el trabajo de método nos juntábamos después de esta clase. Sí, yo les dije a los chicos que yo me quedaba acá en este canal con los que querían, porque me escribieron para hacer algo. Claro. Pero, Sí, profe, con nosotros. ¿cuál de los dos? ¿A mí o a Daniel? A Pablo. Bueno, nos encontramos entonces en el aula de teóricos de siempre. Nos vamos de acá y Bueno. nos encontramos allá. Bueno, Ok. Bien, bueno, si quieran quedar conmigo, se quedan acá, así ya dejo de grabar, y el resto nos veremos la semana que viene. Bueno, gracias Daniel, nos vemos. De nada. Chao, gracias. Chao, chicos. chao.